Ya teniendo esta parte del problema de decisión y el problema de investigación de mercados, pasemos ahora a lo que es el paso 2, enfoque del problema. El marco objetivo o lo que se le puede llamar también marco teórico. Un esquema conceptual basado en afirmaciones fundamentales o axiomas que se suponen son verdaderos. Claro, porque aquí se ha hecho una investigación, otra entidad, otros investigadores han hecho investigación y nosotros suponemos que esas investigaciones están bien hechas y entonces nosotros hacemos consulta de esas investigaciones y con base en eso podemos enfocar nuestro problema. ¿Hacia dónde vamos a enfocar el problema de investigación para darle solución? La evidencia objetiva es evidencia no sesgada que se sustenta en hallazgos empíricos. El investigador tiene que basarse en la teoría para determinar qué variables deberían investigarse. Esa parte de las variables las vamos a ver, en esta parte no las vamos a ver, pero sí tenemos que, de pronto en una sesión de soporte de los jueves en la tarde, ver esa parte de las variables y ampliar un poquito el tema, ya que esta sería la clase teórica y en la cual debemos tener claros los conceptos y con base en esta clase es que vamos a hacer lo del foro y vamos a hacer lo del planteamiento o el problema de investigación. Continuamos ahora con en el paso del enfoque del problema, seguimos con los modelos analíticos, en los cuales tenemos el modelo verbal, modelo analítico que da una representación escrita de la relación entre variables. Aquí lo que está haciendo es que en los modelos analíticos nosotros podemos representar el problema de modo verbal o escrito y mostrar la relación que hay entre variables. Como les digo, esto de las variables lo vamos a tener que ver en otro espacio, porque pues en este momento quizás no nos alcance el tiempo para esa parte, pero lo tenemos que profundizar. Tenemos el modelo gráfico, que sería en ese caso representar el problema de forma visual y mostrar la relación entre variables de forma visual. Y el modelo matemático, pues ya se habla de mostrar la relación entre variables por medio de una ecuación matemática. Esto también lo tenemos que ver con ejemplos que podamos entender mucho mejor lo que son estos tipos de modelos analíticos. Continuamos con lo que es el enfoque del problema en las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son un planteamiento perfeccionado de los componentes específicos del problema. La formulación de preguntas de investigación tienen que estar dirigidas no solo por la definición del problema, sino también por el marco teórico y el modelo analítico adoptado. Es probable que haya varias preguntas de investigación. Entonces, estas preguntas de investigación, por eso es importante las bases teóricas, las que nosotros leemos en otros modelos o en otras investigaciones, para nosotros poder formular una buena pregunta de investigación. Debemos tener en cuenta que en los proyectos siempre hay antecedentes de lo que nosotros estamos haciendo. No hay un proyecto que no se base en otro proyecto que ya se ha hecho. Siempre hay algo que nosotros resolvemos con base en otras investigaciones. Y por eso aquí se dice que las preguntas de investigación están también soportadas o están basadas en el marco teórico y en los modelos analíticos adoptados, que ya los mencionamos anteriormente, que serían verbal, gráfico o matemático. Y ahora pasamos a lo que viene siendo
el enfoque o las hipótesis. Una afirmación o proposición aún no demostrada acerca de un factor o fenómeno que es de interés para el investigador. Eso es lo que es una hipótesis. Es una afirmación o una proposición que se espera sea la solución al problema. Pero entonces esa hipótesis tenemos que verificar si realmente es la solución al problema. A menudo la hipótesis es una respuesta posible a la pregunta de investigación. Ojo que aquí mire lo que dice. Es una posible respuesta a una pregunta de investigación. Un papel importante de una hipótesis es sugerir qué variables deben incluirse en el diseño de la investigación. Como sabemos que una hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación, un ejemplo, para hacer un ejemplo así fácil, rápido aquí como para tener en cuenta, un ejemplo que digamos, ¿por qué no se está vendiendo el producto X? Un ejemplo, por qué no se está vendiendo el producto X? Entonces la respuesta puede ser porque el precio es muy alto, un ejemplo. Esa puede ser una hipótesis. ¿Mi hipótesis cuál es? Que el precio del producto X es muy alto. Esa es. Pero entonces tenemos que hacer la investigación y verificar si esa hipótesis es verdadera o no es la hipótesis correcta de por qué el producto no se está vendiendo. Yo diría que solamente a través de la investigación podemos comprobar si el producto X no se está vendiendo porque el precio es muy alto. Entonces, esa sería la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? No se está vendiendo el producto porque el precio es muy alto. Esa sería la hipótesis, pero entonces tendríamos que verificar si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Continuamos ahora con especificación de la información requerida. Al enfocarse en cada componente del problema, en el marco y los modelos analíticos, en las preguntas de investigación y en las hipótesis, el investigador puede determinar qué información debería obtenerse en el proyecto de investigación de mercados. Hay que hacer esto para cada componente del problema y hacer una lista que especifique toda la información que debe recabarse. Aquí en este caso, debemos hacer las especificaciones requeridas con cada uno de los componentes que vimos anteriormente, que va desde las bases teóricas, pasar por los modelos analíticos, ver también o analizar también lo que son las preguntas de investigación y sus respectivas hipótesis. De esa forma, hacemos especificación de la información que estamos necesitando para el proyecto o para el problema de investigación. Y ya con esto, con toda esta parte que hemos visto, desde las tareas necesarias, pasando por la parte, el contexto del problema, la definición del problema, el enfoque del problema, ya de allí pasaríamos al paso 3, que sería el diseño de investigación, que sería el punto al cual tenemos que llegar, diseñar la investigación. Ese es el punto que debemos llegar después de haber hecho todos estos pasos que les mostré en este momento. Ya con esto damos por terminada esta parte y vamos a esperar ahora sí las preguntas de ustedes.